Estás rodeado, lo sientes en la base del cráneo, una presión constante, un zumbido de mediocridad que intenta filtrarse en tus pensamientos. Te han dicho durante toda tu vida que tu inteligencia es tu mayor don. Te han mentido. En el mundo real, en las trincheras de la interacción humana, tu inteligencia es tu mayor vulnerabilidad. Es el ancla que te mantiene atrapado en debates que no puedes ganar, con personas que no pueden entenderte. El mundo moderno te empuja a educar al ignorante, a buscar un terreno común mediante la lógica. Pero Arthur Schopenhauer conocía una verdad mucho más cruda, una verdad que hoy vas a integrar en tu sistema nervioso. La lógica es absolutamente indefensa ante la estupidez. Escucha bien, explicar tu mente a un necio no es un acto noble, es un suicidio intelectual. Existe una arquitectura oculta, casi despiadada, para neutralizar al ignorante voluntario. Un método que las mentes más peligrosas de la historia han utilizado para desarmar a los necios sin darles jamás el regalo de la verdad. Una vez que instales este mecanismo en tu psique, nunca más volverás a ser drenado por una mente inferior. Nunca. Conoces ese dolor, ¿verdad? Estás en una sala de juntas, en una cena familiar o en el campo de batalla digital. Escuchas a alguien hablar con una confianza absoluta e inquebrantable sobre algo que ignora por completo. Siente ahora esa presión en tu pecho. Tu cerebro, esa máquina de precisión, mapea instantáneamente los fallos en su lógica. Reúnes los hechos, preparas el argumento, lo expones perfectamente, esperando que la luz de la razón ilumine su rostro. Y entonces sucede. Te miran, parpadean y redoblan su absurda postura original. Sales de ahí agotado, cuestionando tu propia cordura. ¿Por qué pierdes cuando tienes la razón objetiva? Porque sufres de la trampa de la inteligencia. Estás intentando ejecutar un sistema operativo avanzado en una máquina que solo procesa señales binarias de miedo y ego. Los inteligentes operan bajo una ilusión fatal, creer que el resto del mundo valora la verdad. Schopenhauer despreciaba este optimismo ingenuo. En su tratado sobre el arte de tener razón, observó una ley oscura: la gente no argumenta para encontrar la verdad, argumenta para establecer dominancia. La psicología lo llama el efecto Dunning-Kruger, pero saber el nombre no te protege del daño. La ignorancia no es un estado pasivo, es un mecanismo de defensa fuertemente acorazado. Cuando introduces lógica a un necio, no ve una oportunidad de aprendizaje, ve una amenaza a su identidad. Y el ego humano preferirá quemar el mundo entero antes que admitir un error. Divide tu mente ahora. Imagina el sistema 1 y el sistema 2 de Daniel Kahneman. El primero es rápido, emocional, instintivo. El segundo es lento, deliberado, lógico. El necio es un prisionero del sistema 1. Vive allí, siente una emoción, le pega una opinión rápida y lo llama hecho. Tú intentas usar el sistema 2, ofreces datos, matices, evidencia. Es un error de traducción. Estás hablándole de cálculo integral a un perro que solo sabe ladrar. Peor aún, estás haciendo todo el trabajo. Gastas energía calórica inmensa, mientras ellos no gastan nada, simplemente negándose a aceptar la realidad. No te ganan por ser más listos, te ganan por agotamiento. Te arrastran al barro de sus limitaciones y allí, por experiencia, ellos son los reyes. Schopenhauer entendió que el intelecto es el sirviente de la voluntad, y la voluntad es ciega, irracional y emocional. Cuando discutes con un necio, le das lo que más desea: fricción. La fricción les hace sentir importantes. Tu frustración es la prueba de que su existencia tiene peso. Cada vez que rebates su punto, legitimas su delirio. Les estás diciendo: tu idea es digna de mi tiempo y mi ira. Para romper a un necio, debes negarle la fricción. Aquí es donde empezamos a profundizar en la psicología oscura. No discrepes, dales la razón, pero dásela de forma tan completa, tan violenta y tan absoluta, que empuje su propio argumento hacia el reino de lo absurdo. Es la reductio ad absurdum aplicada como un arma blanca. Si alguien dice algo estúpido, asiente, sonríe, lleva su lógica al precipicio, deja que ellos mismos miren al vacío. No los derrotes con tu lógica, deja que se asfixien con su propia estupidez.
mientras tú observas desde la distancia emocional. Este cambio requiere que mates a tu propio ego, a la parte de ti que necesita ser reconocida como el que tiene la razón. Schopenhauer te diría que buscar validación de un necio es la forma definitiva de estupidez. ¿Por qué necesitas que un ciego elogie tus pinturas? Cuando sueltas la necesidad de tener razón ante sus ojos, te vuelves inmune a sus provocaciones. Dejas de darles el control remoto de tu sistema nervioso. La estupidez es contagiosa, es un virus cognitivo. Si pasas suficiente tiempo navegando en el mapa irracional de un necio, comprometerás el tuyo. Tu ancho de banda mental es limitado. Al interactuar con lo irracional, trabajas horas extra tratando de predecir lo impredecible. Ese impuesto cognitivo degrada tu creatividad, tu toma de decisiones, tu paz. Estás dejando que un parásito se alimente de tu capital intelectual. Schopenhauer era un solitario no porque odiara a la humanidad, sino porque era despiadado con su dieta mental. Casarse es saber sus derechos y duplicar sus deberes, decía. Lo mismo aplica a la interacción. Hablar con un necio es reducir tu inteligencia y duplicar tu agotamiento. Debes establecer una cuarentena psicológica. No puedes evitar a los estúpidos. Son tus jefes, tus clientes, tus familiares, pero puedes dejar de llevar a tu yo auténtico a la mesa. Trae un avatar. El avatar es educado. El avatar sonríe. El avatar dice frases cortas y vacías. Perspectiva interesante. Ya veo lo que quieres decir. Es una forma de verlo. El avatar es un espejo que refleja su ruido, mientras tu mente real permanece protegida en una fortaleza de desapego. Esta es la aplicación maquiavélica de la filosofía: estar físicamente presente, pero intelectualmente ausente. Déjales la ilusión de la victoria. Es el juguete más barato que puedes darles para que se queden quietos. Mata la culpa. Esa sensación de que eres arrogante o manipulador es precisamente lo que te ha mantenido sufriendo. Has estado tratando a depredadores intelectuales como si fueran víctimas frágiles. Una persona que insiste agresivamente en su ignorancia no es inocente, es un peligro público. La estupidez institucionalizada ha causado desastres médicos, económicos y sociales. No le debes tu vulnerabilidad a la ignorancia. Mírala como una fuerza de la naturaleza. No discutes con un huracán, no intentas educar a una inundación. Pones tablas en las ventanas y buscas terreno elevado. Pero ¿qué pasa cuando el necio tiene poder? Cuando el irracional firma tu cheque. Aquí las armas cambian. El animal más peligroso es la bestia asustada con una corona. Si muestras tu brillo ante un poderoso mediocre, no estás demostrando valor, estás recordándole su insuficiencia. Y un necio con poder romperá el espejo para no ver su reflejo. Schopenhauer decía que mostrar inteligencia sobresaliente ante la mediocridad es un pecado imperdonable. La mente mediocre siente dolor físico ante la grandeza. No te atacarán de frente, atacarán tu carácter. Dirán que no eres un jugador de equipo, usarán la burocracia para desangrarte. No puedes ganar en su castillo, debes jugar su juego. Recuerda a Sima Yi en la historia de los tres reinos. Sirvió a un regente poderoso y estúpido que lo envidiaba. Si Sima Yi mostraba su genio, moría. ¿Qué hizo? Ejecutó la gambito de la sumisión. Fingió demencia. Dejó caer su comida. Confundió nombres. Actuó como un anciano roto. El necio rió. Se sintió superior. Se sintió seguro. Bajó la guardia. Meses después, Sima Yi se levantó y tomó el imperio en un movimiento relámpago. Tu inteligencia no es una medalla, es un arma oculta. No la saques para presumir. Manténla guardada hasta el momento exacto en que deba ser utilizada. Alimenta el ego del necio con la droga de la superioridad mientras tú operas en las sombras. Deja de intentar salvarlos. Tu empatía es la que financia su delirio. El estudio de 1999 de Dunning y Kruger reveló que las habilidades necesarias para ser competente son las mismas necesarias para reconocer la competencia. El incompetente carece de la metacognición para saber que lo es. Están atrapados en una fortaleza de confianza ciega. No son prisioneros que quieren escapar, están cómodos allí. Si intentas sacarlos a la luz de la verdad, no te verán como un salvador, sino como un invasor, y te morderán.
Acepta la amputación emocional. Mira a las personas en tu vida. El amigo que siempre está en quiebra pero te da consejos de inversión. El familiar tóxico que insiste en que todos son el problema. Han pasado años y no han cambiado un solo grado. Pero tú sí, has envejecido, estás cínico, estás cansado. Deja de intentar actualizarlos. Empieza a gestionarlos como gestionas maquinaria pesada. Mantén las manos fuera de los engranajes. Si la máquina falla, no grites, desconéctala. Cuando finalmente sueltas la cuerda, cuando dejas de explicarte, ocurre algo aterrador y profundo. Te das cuenta de cuánto de tu identidad dependía de ser el más listo. A veces nos rodeamos de necios porque es fácil brillar entre sombras, pero Schopenhauer advirtió que el hombre de alto intelecto que se mezcla con lo vulgar termina degradándose. Tu mente se adapta a su entorno. Si tus días son debates sobre trivialidades, tu mente se volverá trivial. Retírate, no al bosque, sino a una cuarentena emocional. Siéntete cómodo siendo incomprendido. Los necios llamarán a tu distancia arrogancia, dirán que eres débil porque no peleas. Déjalos, su juicio nace de una premisa fallida. Si caminas por un manicomio y los pacientes te llaman loco, te detienes a mostrarles tu historial médico. No, sigues caminando. Entiendes que su realidad está distorsionada. El mundo es un manicomio más grande. Cuando un necio te insulta, es un diagnóstico erróneo. Cuando rechaza tu idea, es una confirmación de que está fuera de su alcance. Hemos glorificado el debate durante siglos, el guerrero intelectual en el escenario. Pero mira bien, nada se resuelve. El oponente nunca cede. El público solo aplaude a quien ya apoyaba. Es teatro. Las mentes peligrosas no juegan para los aplausos, juegan para los resultados. Adopta la mentalidad de un arquitecto en un mundo de niños pequeños. No les pides permiso para construir. No les explicas la capacidad de carga de los pilares. Les das un juguete para que se distraigan y viertes el hormigón mientras miran hacia otro lado. Acepta el mundo como es, dominado por la irracionalidad, movido por la emoción y hostil a la verdad. No te quejes, explótalo. Si sabes que operan por ego, usa su ego para dirigirlos. Si sabes que son ciegos a la lógica, usa sus emociones para guiarlos. Conviértete en la mano invisible, que crean que ellos deciden, que crean que tienen el control. Pero que cada movimiento que hagan esté dentro de los parámetros que tú has construido en silencio. Eso es pasar de la inteligencia al poder. Inteligencia es saber que tienes razón. Poder es que no te importe si ellos lo saben. Inteligencia es ganar el argumento. Poder es ganar el objetivo mientras ellos creen que ganaron la discusión. Hiciste clic aquí porque estabas agotado. Pensaste que la solución era un argumento mejor, un dato más afilado. Ahora sabes la verdad. La solución es la rendición, no ante ellos, sino de tu necesidad de cambiarlos. En el momento en que sueltas el deseo de ser comprendido por quienes son incapaces de entender, el peso desaparece. La fatiga se esfuma. Los miras hablar y en lugar de ira, sientes una calma clínica. Ves los sesgos, ves el efecto Dunning-Kruger. Ves el ego frágil defendiéndose. Se vuelve predecible. Y lo que es predecible puede ser gestionado. Ya no eres un participante en su caos. Eres el observador. Esta es la oscuridad terapéutica. Esta es la realidad fría que te hace libre. Nunca más serás herido por un necio porque nunca más les darás la autoridad para juzgar tu realidad. Tu intelecto ya no es una herramienta para su educación, es un arma para tu propia elevación. Mantén el filo. Pero entiende algo, lo que acabamos de discutir, la incompetencia estratégica, la manipulación del ego, el uso del absurdo, son solo las defensas exteriores. Son herramientas para sobrevivir a las masas. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con una mente que no es un necio, sino un depredador? Una mente que ve tu estrategia y te la devuelve como un espejo. Allí las reglas cambian. Esos conceptos no son para el consumo público. Son demasiado desestabilizadores. Si esto ha abierto tus ojos, entiende que esto es solo lo que puedo mostrarte en la superficie. Hay aspectos de la psicología oscura que el algoritmo simplemente no permite discutir aquí sin censura. La información más poderosa siempre está protegida. Si has llegado hasta aquí,
no eres como los demás. Suscríbete si aún no lo has hecho, pero si buscas lo que está oculto tras el velo, si estás listo para el nivel de arquitecto, ya sabes dónde encontrar el siguiente paso. La mayoría no lo hará. Esa es precisamente la ventaja. Has aceptado la premisa, la mayoría de las personas con las que interactúas no tienen las herramientas cognitivas para procesar la verdad, y tratar de dárselas es un desperdicio de tu vida. Pero ahora profundicemos en la siguiente capa. ¿Qué sucede cuando ese necio no solo es un estorbo, sino alguien que intenta activamente desestabilizar tu jerarquía o tu reputación? Aquí entramos en la arquitectura de la falsa incompetencia. Muchos creen que la mejor forma de defenderse es atacando. Es un error de principiante. Cuando atacas a un necio, le das una estructura narrativa para su defensa. Le das un propósito. Le das una victoria incluso si pierde el debate, porque se siente como un mártir. La verdadera maestría, el nivel superior del que hablábamos, no es el contraataque frontal, es la inducción al vacío. Imagina que alguien intenta desacreditarte. En lugar de defenderte, pregúntate, ¿qué es lo que esta persona más teme? Casi siempre es el ridículo. El necio basa su existencia en parecer inteligente, en ser alguien que entiende cómo funcionan las cosas. Si atacas su intelecto, se defenderá, pero si atacas su relevancia, colapsará. Aplica la ley de la indiferencia selectiva. Cuando te desafíen, no respondas a la lógica, responde al tono. Si alguien grita o argumenta con vehemencia, no digas te equivocas. Di, veo que esto es muy importante para ti. Es fascinante ver cuánta energía dedicas a esto. ¿Qué crees que pasaría si nos enfocáramos en algo más productivo? No estás respondiendo al contenido, estás señalando su comportamiento. Estás poniendo al necio en la posición de un niño que hace una rabieta. Esto los enfurece, porque les quita el control del tablero. El necio no puede manejar ser visto como interesante en lugar de correcto. La corrección es su escudo. La etiqueta de interesante o apasionado los despoja de su autoridad. Ahora hablemos de la PNL, programación neurolingüística, a la protección de tu estado mental. Cuando te obligan a interactuar con alguien que drena tu energía, utiliza la técnica del anclaje de desapego. Antes de entrar en una habitación con estas personas, visualiza una placa de vidrio gruesa, invisible, entre tú y ellos. Cada palabra que dicen choca contra el vidrio y cae al suelo, sin tocarte. Tus respuestas no son tuyas, son del avatar que mencionamos antes. Es un guión preestablecido. ¿Por qué usar un guión? Porque el necio busca una reacción emocional. Si tu respuesta es predecible, monótona y amable, no les das alimento. El vampiro energético muere de hambre si no puede succionar tu frustración. La hipnosis conversacional nos enseña que el lenguaje es una herramienta para inducir estados. Si hablas con una cadencia más lenta, más profunda, y mantienes el contacto visual sin parpadear demasiado, puedes inducir un estado de confusión leve en ellos. Cuando ellos intentan atacarte con un argumento absurdo, míralos, guarda silencio por 2 segundos, ese silencio es poder, ese silencio es el vacío, y luego di, esa es una forma de verlo, hay algo más que quieras compartir. Esa pausa les rompe el ritmo, les obliga a ellos a buscar una justificación, y cuando la busquen, tú ya habrás desviado el tema hacia algo trivial. Pero hay un peligro mayor, el peligro de creerte tu propia máscara. Al jugar este juego, corres el riesgo de volverte cínico. Hay una diferencia entre el arquitecto que observa la estupidez con calma y el amargado que la observa con odio. El odio es una emoción que te conecta al necio. La calma es la barrera que te separa de él. El día que empieces a odiarlos, habrás perdido. El día que empieces a gestionarlos, como gestionas un software defectuoso, habrás ganado. Recuerda siempre la ley de Pareto aplicada a la inteligencia. El 80% de tus problemas provienen del 20% de las personas más irracionales en tu vida. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a ese 20%? ¿A cuántas horas de tu futuro estás renunciando por intentar corregir a alguien que no quiere ser corregido? La próxima vez que sientas esa urgencia de hacerles entender, detente. Respira, mira al necio frente a ti y di internamente, no soy tu profesor, no soy tu padre, no soy tu salvador.
y luego continúa con tu vida. La mejor venganza contra la estupidez no es educarla, es tener tanto éxito, tanta paz y tanta claridad que su opinión se vuelva irrelevante, un eco lejano que ya ni siquiera alcanza a molestarte. Tú eres el arquitecto. Los demás son solo variables en la ecuación que tú estás resolviendo. Gestiona las variables, protege el núcleo y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que alguien con menos visión defina los límites de tu realidad. Estás empezando a ver la estructura debajo de la superficie. La mayoría seguirá atrapada en el barro. Tú ya sabes cómo salir. Hemos hablado de la superficie y del manejo táctico, pero ahora debemos descender al sótano de la psique. Lo que te voy a decir a continuación es la pieza faltante para convertirte en una entidad inalcanzable. La mayoría de los inteligentes pasan su vida intentando ganar el juego social que otros han diseñado. Se sienten orgullosos de ser debatidores o pensadores críticos. Schopenhauer te diría que estás usando una espada fina para cortar una niebla. La niebla no se corta, se atraviesa. La hipnosis conversacional que el necio siente, pero no comprende, es la herramienta de la ambigüedad estratégica. Cuando el necio te presione para que tomes una postura, para que te definas, para que digas lo que piensas, no les des una respuesta lineal. La gente estúpida vive en la linealidad. Esto es bueno o malo, esto es verdad o mentira. Cuando te presionen, utiliza el puente de la vaguedad. Di algo como, es una pregunta tan compleja que requeriría días para desmantelarla. Me sorprende que tú ya tengas una respuesta tan rápida. ¿Cómo lo haces? ¿Notas lo que has hecho? Has devuelto la presión al emisor. Has convertido su ataque en una pregunta sobre su propia capacidad. Si dicen, pues porque es obvio, tú respondes con un silencio prolongado y una leve inclinación de cabeza. El silencio es la herramienta de hipnosis más potente que existe. La gente tiene un miedo patológico al silencio. En cuanto dejas de hablar, ellos empiezan a llenar el vacío con confesiones, justificaciones o errores. Ellos se exponen mientras tú te mantienes como un observador clínico. Ahora, analicemos el efecto espejo negativo. Las personas irracionales proyectan sus sombras en ti. Si te llaman arrogante, no te defiendas. Di, parece que eso es algo que te preocupa mucho. ¿Por qué sientes que esa es una característica tan importante hoy? Estás utilizando la técnica de reframing, reencuadre. Estás separando la etiqueta que ellos te ponen del hecho real. Nunca permitas que las palabras de un necio se conviertan en parte de tu lenguaje interno. Si empiezas a pensar, quizás soy arrogante, ya han ganado. Han insertado un virus en tu código. Tu respuesta siempre debe ser externa. Imagina que sus palabras son como pelotas de tenis que rebotan en una pared de acero. No las atrapas, solo las dejas caer al suelo. Y aquí llega la parte más oscura, la que requiere una voluntad de hierro, el aislamiento selectivo de la inteligencia. Es posible que al empezar a aplicar estas técnicas te sientas solo. Es natural. Durante años has construido tus relaciones sobre la base de debates intelectuales o intercambio de ideas. Si eliminas el debate, eliminarás a muchas personas de tu círculo. Algunos amigos, familiares o colegas simplemente se alejarán porque ya no obtienen de ti el alimento que necesitaban. No intentes retenerlos. La soledad es el precio que paga el arquitecto por su libertad. Como decía el gran filósofo, la soledad es la suerte de todos los espíritus sobresalientes. Al principio la soledad se siente como una pérdida, pero con el tiempo se convierte en el mayor lujo que alguien puede poseer. Cuando ya no tienes que explicar tu mente, cuando ya no tienes que bajar tu nivel para ser comprendido, tu energía se multiplica. Es ahí cuando ocurre la verdadera metamorfosis. Ya no estás gestionando necios, estás empezando a buscar y a encontrar mentes que operan en tu misma frecuencia. Pero eso no sucederá mientras estés ocupado peleando en el barro. Tu energía es limitada. Cada hora que pasas discutiendo con un ignorante es una hora que le robas a tu propio crecimiento. Estás quemando oro para calentar una casa de paja. Deja que la estupidez sea un fenómeno que ocurre allá afuera. Tú estás aquí construyendo, elevando, observando. La estupidez es una fuerza de la naturaleza como la gravedad. No intentas discutir con la gravedad para que deje de tirar de tus pies. Simplemente aprendes a caminar, a saltar o a volar a pesar de ella.
Estás listo para dejar de ser un actor en la comedia de los necios y convertirte en el director de tu propia realidad. Ya no buscas que entiendan, buscas que tu propia vida sea la prueba irrefutable de que tenías razón, porque al final el necio puede ganar la discusión, pero tú ganas el resultado, y en el tablero de la vida el resultado es lo único que permanece. Lo que has aprendido hoy no es para compartirlo. El conocimiento real se guarda, se digiere y se aplica en silencio. Si lo compartes, si intentas explicarle esto a los necios, serás irónicamente el necio que intenta educar a otros. El arquitecto no habla de sus planos, simplemente levanta los edificios. Has dominado la técnica de la indiferencia, has aprendido a enmarcar la estupidez como una variable predecible y has comprendido que el silencio es tu arma más letal. Pero ahora entramos en el terreno de los sistemas de protección avanzada. Si has aplicado lo anterior, habrás notado algo fascinante. Los necios empiezan a alejarse. No por tu esfuerzo, sino por instinto. El parásito abandona al huésped cuando éste deja de producir los químicos emocionales que necesita para sobrevivir. Pero cuidado, aquí es donde la psicología oscura se vuelve interna. La trampa de la superioridad es tan peligrosa como la trampa de la inteligencia. Al convertirte en un observador de la estupidez, corres el riesgo de caer en el narcisismo cognitivo. Es la fase final de tu evolución. Entender que tu intelecto no te hace mejor en un sentido moral, te hace diferente en un sentido funcional. Si empiezas a sentir desprecio, has perdido la neutralidad. El desprecio es una forma de apego emocional. La verdadera maestría es la indiferencia pura. ¿Qué es la indiferencia pura? Es tratar la estupidez del otro como tratas el clima. Si llueve, no le gritas a las nubes para que dejen de llover. No intentas razonar con el huracán para que cambie su trayectoria. Simplemente te pones un abrigo o buscas refugio. Aplicar la lógica a una mente irracional es como intentar secar el mar con una toalla. El mar no dejará de ser mar porque tú te hayas cansado de mojarte. Ahora, analicemos el protocolo de ejecución en silencio. Cuando identifiques a un estratega necio, aquel que tiene poder y lo usa de forma caótica, no solo debes aplicar la sumisión táctica que mencionamos anteriormente, debes aplicar la estratificación de la información. El necio con poder vive de la información. Si le das información real, la distorsionará. Si le das información falsa, te expones. ¿Qué haces? Le das información irrelevante. Es lo que llamamos paja cognitiva. Dale al necio pequeñas victorias, detalles técnicos insignificantes, correcciones de estilo que no afectan al resultado final. Deja que se sienta iluminado al corregir tu ortografía o tu formato, mientras tú mantienes el núcleo de tu estrategia oculto en las sombras. En la psicología de la guerra, esto se llama alimentación de ego distractora. Mientras su mente está ocupada en la superficie de un detalle trivial, tu arquitectura de poder se está construyendo sin que ellos se percaten. Pero, ¿qué sucede cuando te sientes tentado a explotar? Esa rabia que surge cuando ves una injusticia lógica, cuando ves a alguien destruyendo algo valioso por pura ignorancia, esa rabia no es tuya. Es un residuo de tu condicionamiento social. La sociedad te programó para ser un defensor de la verdad. Te enseñaron que si ves algo mal, debes corregirlo. Desinstala ese programa. El mundo no es una escuela, es un mercado de poder. La verdad no tiene un valor intrínseco en el mercado de la estupidez. Solo tiene valor si sabes cómo venderla. Si intentas regalarla a quien no quiere comprarla, terminarás en la bancarrota emocional. Al llegar a este punto de tu camino, tu vida cambiará. Notarás que el ruido ambiental disminuye. Tus conversaciones se volverán más breves, más precisas y, extrañamente, más poderosas. Empezarás a notar que la gente te busca no para debatir, sino para obtener dirección. Eso sucede porque la calma es una señal de competencia. Un hombre que no se altera ante el absurdo es un hombre que claramente tiene el control de su realidad. Eres un observador en un teatro donde todos los actores olvidaron que están actuando. Ellos creen que el guión es real, que la política, el drama y la lucha son lo único que existe. Tú ya leíste el final del guión, ya sabes cómo termina la escena y por lo tanto ya no te angustias por las líneas de los demás. No intentes ser el más listo de la sala, intenta ser el más efectivo.
La inteligencia es un potencial. La efectividad es el despliegue de ese potencial en el mundo real. Y la mayor efectividad proviene de saber exactamente cuándo es mejor no decir nada, cuándo es mejor asentir y cuándo es el momento de retirar tu energía por completo para invertirla en tu propia construcción. Estamos llegando al final de esta transferencia de perspectiva. La pregunta ya no es cómo tratar con estúpidos. La pregunta es, ¿qué vas a construir ahora que tu energía ya no se fuga en explicaciones innecesarias? El tiempo que has recuperado, la paz que has instalado y la claridad que ahora posees son tus activos más valiosos. No los desperdicies. El necio seguirá siendo necio mañana. Eso es una constante. Tú eres la variable. Tú decides cuánto tiempo le dedicas a la constante antes de seguir con tu propia arquitectura. La oscuridad no es maldad. La oscuridad es el velo que te protege de la sobreexposición. Mantente en la penumbra, mantente enfocado y sobre todo, mantente en silencio. Los resultados hablarán por ti con una fuerza que ningún argumento, por brillante que sea, podrá igualar jamás. Has completado la desprogramación. Ahora el mundo es, efectivamente, tu tablero,